el chico que pasó de la bancarrota a crear Rolls-Royce. Henry Royce no nació entre lujos, ni heredó una fortuna. De hecho, durante su infancia, su familia tocó fondo al punto de perderlo todo. Pero ¿cómo fue posible que ese mismo niño, criado en la pobreza, terminara construyendo uno de los nombres más lujosos del planeta, Rolls-Royce? Prepárate para una historia de esfuerzo, genialidad y una alianza que cambiaría la historia del automóvil. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás el giro más sorprendente que llevó a un chico arruinado a fundar uno de los imperios más exclusivos del mundo. Una infancia marcada por la miseria. Henry Royce llegó al mundo en un entorno humilde, en Alwalton, Inglaterra, en el año 1863. Su niñez fue sinónimo de carencias y limitaciones. Su padre, un molinero que intentó mantener a flote a su familia, fracasó económicamente y murió cuando Henry tenía apenas 9 años. Esa pérdida, más allá del dolor emocional, supuso un golpe devastador para su situación económica. Desde muy joven, Royce se vio obligado a trabajar en lo que pudiera, repartiendo periódicos, vendiendo flores y hasta durmiendo en el suelo cuando era necesario. A diferencia de otros niños de su edad, nunca tuvo la posibilidad de recibir una educación académica completa. La pobreza lo rodeaba, pero también lo empujaba a desarrollar una aguda atención por los detalles, una búsqueda constante por hacer las cosas de forma eficiente. Desde pequeño desarrolló una fascinación casi obsesiva por el funcionamiento de las máquinas, lo cual sería el germen de todo lo que vendría después. Su primer gran paso, la electricidad. Sin contar con títulos ni padrinos influyentes, Henry logró un puesto como aprendiz en una empresa de ingeniería eléctrica en Londres, la Electric Light and Power Company. En ese lugar absorbió experiencia como una esponja, y rápidamente destacó por su habilidad para resolver problemas técnicos con ingenio. No pasaría mucho tiempo antes de que decidiera emprender su propio camino. En 1884, con apenas 21 años y una economía precaria, fundó junto a un socio la compañía FH, Royce & Company, enfocada en la fabricación de accesorios eléctricos como timbres, generadores y lámparas. Aunque al principio sobrevivían apenas con pequeños encargos, Royce se negó a comprometer la calidad. Todo lo que salía de su taller debía estar perfectamente ensamblado y cumplir los más altos estándares. Ese compromiso con la excelencia técnica empezó a llamar la atención, y poco a poco, su modesta empresa ganó reconocimiento entre los ingenieros británicos por la durabilidad y precisión de sus productos. La bancarrota que lo cambió todo. A pesar de sus avances iniciales, los obstáculos financieros no desaparecieron. A finales de los años 90 del siglo XIX, una serie de pedidos cancelados, deudas acumuladas y una economía inestable colocaron a Royce al borde del colapso empresarial. La falta de liquidez lo obligó a reducir operaciones y tomar decisiones difíciles. En lugar de rendirse, utilizó uno de sus últimos recursos para adquirir un automóvil de segunda mano. Un modelo francés de Decauville. Al probarlo, quedó profundamente decepcionado. Vibraba en exceso, hacía ruidos molestos y sufría fallos constantes. Pero lejos de frustrarse, vio una oportunidad. Analizó cada pieza, cada falla, cada imperfección, y se impuso un desafío casi personal. Construir un automóvil que no solo superara ese modelo, sino que redefiniera el estándar de calidad mecánica. Fue en medio de la ruina cuando plantó la semilla de su obra más ambiciosa. Nace un motor, nace una leyenda. Henry Royce trabajó en silencio y con determinación durante meses. En un pequeño taller en Manchester, transformó sus ideas en diseños y luego en piezas reales. En 1904 logró ensamblar su primer automóvil completamente propio. Se trataba de un vehículo de 2 cilindros, silencioso, equilibrado y visualmente atractivo. Era un coche que no solo funcionaba mejor que muchos de su tiempo, sino que tenía una esencia distinta. Transmitía precisión. Este primer modelo impresionó tanto a su círculo que pronto comenzó a circular el rumor de un ingeniero que había creado el automóvil perfecto en su categoría. Uno de esos comentarios llegó hasta Charles Rolls, un joven aristócrata apasionado por los coches y copropietario de una empresa distribuidora de automóviles. Intrigado por lo que escuchaba, decidió conocer personalmente la creación de Royce. Lo que encontró superó sus expectativas. Aquel primer encuentro no fue solo una reunión comercial, fue el inicio de una colaboración histórica, la unión de dos genios opuestos. Charles Rolls y Henry Royce no podían ser más distintos, y tal vez por eso encajaron tan bien. Rolls era extrovertido, con una gran capacidad para socializar, y sabía cómo presentar un producto de forma atractiva.
Por su parte, Royce era meticuloso, reservado y obsesionado con la ingeniería perfecta. Cuando Rolls probó el auto de Royce, quedó convencido de que ese era el futuro del automovilismo británico. En 1906, formalizaron su alianza y crearon Rolls-Royce Limited. Royce se encargaría del diseño y la construcción de los coches, mientras que Rolls se ocuparía de promocionarlos y expandir la marca. Juntos, definieron un estándar de excelencia industrial. No se trataba de fabricar en masa, sino de fabricar con arte. El objetivo no era competir por volumen, sino por perfección. Esta unión no solo fortaleció a ambos, sino que dio origen a una firma que combinó lo mejor del ingenio mecánico con la elegancia de la alta sociedad británica. El mejor coche del mundo. La culminación de esa visión conjunta llegó en 1907 con el lanzamiento del Silver Ghost, un automóvil que pronto sería catalogado como el mejor de su época. Su principal atributo era el silencio. En una era donde los motores eran estruendosos y temblorosos, el Silver Ghost ofrecía una conducción tan suave que parecía deslizarse en lugar de rodar. Además, su fiabilidad mecánica era asombrosa. En una prueba de resistencia recorrió más de 20.000 kilómetros sin sufrir una avería significativa. Este nivel de rendimiento dejó sin argumentos a sus competidores. Pero no fue solo un logro técnico, fue una declaración de principios. Para Royce, cada componente debía cumplir con los más estrictos controles. Desde los pistones hasta los remaches, nada era dejado al azar. Rolls-Royce no se construía para ser simplemente un vehículo, sino una obra maestra rodante. Y eso capturó la imaginación de aristócratas, empresarios y gobiernos de todo el mundo. El legado eterno de Henry Royce. A lo largo de su vida, Henry Royce nunca abandonó su ética de trabajo. Aunque su empresa creció, su nivel de exigencia se mantuvo intacto. Prefería pasar horas en su taller revisando un plano o mejorando un engranaje antes que sentarse en un despacho a dar órdenes. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse en la década de 1930, seguía enviando instrucciones técnicas y supervisando detalles desde su casa. Para él, el verdadero lujo no era la apariencia, sino la funcionalidad impecable. Su enfoque influyó profundamente en la cultura industrial británica y redefinió lo que significaba hacer bien un producto. Cuando falleció en 1933, no solo dejó una compañía exitosa, sino una filosofía de trabajo basada en el esfuerzo, la precisión y la mejora constante. Más de 100 años después, el nombre Rolls-Royce sigue siendo sinónimo de calidad suprema, no por campañas publicitarias, sino por el legado de un hombre que, habiendo nacido sin nada, cambió para siempre la historia del automóvil. Henry Royce no fue un genio de laboratorio ni un prodigio nacido con recursos. Su historia demuestra que la grandeza no siempre surge del privilegio, sino de una mezcla poderosa entre necesidad, obsesión por mejorar y visión a largo plazo. Lo que comenzó como una infancia marcada por la carencia, derivó en una lucha constante por superar límites personales y técnicos. Cada paso que dio desde sus primeros trabajos mal pagados hasta la fundación de una de las marcas más lujosas del planeta estuvo guiado por una convicción clara. Todo puede hacerse mejor si se presta atención a los detalles. La unión con Charles Rolls no fue solo estratégica, sino también simbólica. Representó la combinación perfecta entre capacidad técnica y proyección comercial. Cifras que impresionan. Después de todo lo que te he contado, vale la pena echar un vistazo a cómo le fue a Rolls-Royce en 2024. La empresa cerró el año con ingresos totales de 18.909 millones de libras esterlinas, lo que representa un aumento del 14,7% respecto al año anterior. Además, obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.521 millones de libras, consolidando así su recuperación y fortaleciendo su posición en el mercado. Henry Royce pasó de repartir periódicos descalzo a crear uno de los automóviles más codiciados del mundo. Todo gracias a su determinación, su obsesión por la perfección y su capacidad de reinventarse incluso cuando no tenía nada. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has detenido por miedo a fracasar cuando quizás estabas a un paso de tu gran transformación? Déjanos tu comentario, y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.